Algunas pruebas específicas que también tenemos en los exámenes de orina que podrían venir, son pruebas ya, como les digo, como su nombre lo dice, ¿no? Específicas, o sea, para algún detalle en particular, ¿no? Que puede presentarse. La osmolaridad de la orina es una prueba específica. Diríamos que es una de las pruebas que nos va a permitir conocer, como se dice, con mayor exactitud el grado de concentración que tienen los pacientes. Una de las pruebas, la osmolaridad más específica de la concentración propia de los pacientes. Pacientes renales que debutan, uno pide la osmolaridad, por ejemplo. Electrolitos urinarios se pide en todos los pacientes que están en estudio por una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica. Dentro de los electrolitos urinarios, el que más se dosa es el sodio. A nosotros nos gusta ver cómo le va el sodio. Nos gusta ver cómo le va. Por ejemplo, tú has visto que, vamos a ver un repasito chiquito después, el glomérulo y tienen los túbulos, ¿no? Ya. ¿No has visto que hay cosas importantes que se absorben? La mayoría de las cosas importantes que se absorben junto al sodio. O sea, el sodio es como ese pata que se conoce, ponte, que se conoce a toda la gente. Entonces, imagínate que tú estás ahí, llegas a una fiesta, ¿no? Estás afuera de una discoteca, ¿no? El sodio le dice, oh, ¿quieres entrar? No, que no conozco a nadie. Yo te voy a pasar. Lo sé pasar. Soy de otro lugar, lo hace pasar. Todo el mundo conoce el sodio. Entonces, imagínate que el sodio es el pata que está afuera, ¿no? De la discoteca ahí. ¿No? Hay varias discotecas, imagínate, y el sodio está parado ahí. Está metiendo. A veces no lo encuentras, ¿no? ¿Dónde está? Seguro está metido en una discoteca. Pues, o sea, está metiendo gente a la discoteca. Pero ¿qué pasaría si un día tú vienes y encuentras un montón de estos patas en la calle? Mismo huelguista, y están todos en mancha ahí. ¿Qué pensarías? Oye, ¿y por qué no entran? ¿Por qué no están metiendo gente? Y no solo eso, ves que se están yendo ya. Y la gente como no sabe entrar, le roche, ¿no? También se va con ellos. Entonces el riñón dijo, ¿no? Ya sé cómo me voy a dar cuenta cuando la gente se va. Si veo que este pata se quita, significa que los demás se van a ir también. Entonces, así se estudia el riñón. No tienes que estudiar a toditito los iones. Comienza con el sodio. Míralo, porque ese pata te hace entrar a la gente. Entonces, el sodio se estudia con el famoso FeNA, fracción de excreción de sodio. Entonces, la gente va a entender ahora, mira, por eso que se estudia ese FeNA, ¿no? Ahora sí lo entiendo, doctor, porque una vez un alumno me preguntó, ¿no? Me dijo, doctor, ¿y por qué no hacen el FeClo? ¿O por qué no hacen el Fe-potasio? No, ¿por qué se llama FeNA? Porque estudiamos el sodio. Y la pregunta del alumno, mira, yo estaba sentado y el alumno fue muy, muy inteligente en el sentido de hacer preguntas que parecían tontas, ¿no? Dijo, doctor, disculpe, ¿y por qué hacen eso del FeNA para el sodio y no lo hacen con el cloro? Yo estaba escuchando. El profesor estaba ahí. Era un nefrólogo muy mayor. Y dijo, porque así es, ese índice es así. Nos va a permitir estudiar el daño. No, pero ¿por qué con el sodio? Entonces, como no supo responderlo, se burló del alumno. Dijo, jaja, se rió. Dijo, no, pues, porque es así, pues, tienes que hacer caso, también no vas a cambiar las cosas. Y el alumno se quedó como que pensando, ¿no? Pero ¿por qué no con cloro? ¿Por qué no con potasio? ¿Por qué tenemos que memorizarnos esa vaina? Incluso tú estudias en los exámenes y te dicen, insuficiencia renal aguda, prerrenal, FeNA, menor de 1. Marcas, esas son las claves. Cuando es insuficiencia renal aguda de tipo renal, FeNA, mayor de 1. O sea, esta vaina pregunta en los exámenes. Y la pregunta era, ¿por qué no con cloro potasio? Y la respuesta era lo que te he enseñado, que el sodio es el que mete las cosas a la célula. Y por lo tanto lo estudiamos a él.
Y no gastamos tanto dinero estudiando a todos los demás, solo estudia a él, cómo se comporta él. Si él se va, es probable que todos se vayan. Si él se queda, es probable que todos se queden. Entonces, todas tus balas tienen que ir apuntando a él. Y entonces el FENA se estudia así. Es un indicador ¿cómo se dice?, de daño renal. Es un marcador de daño renal. Es un marcador de daño renal. Y se tiene que estudiar teniendo, pues, justamente la concentración del sodio en la orina y en el suero. ¿Qué? Doctor, la creatinina en orina. La creatinina en orina. Ah, sí, la creatinina en orina también sirve. ¿Para qué sirve? Para dividir. Para dividir. Dividir la albúmina entre la creatinina. Que es un marcador también de albuminuria, más específico. ¿Me entiendes? Entonces, la creatinina en orina la usamos para medir la albúmina entre la creatinina como un marcador. La usamos para ver cuánto estamos depurando, o sea, la depuración. O sea, la siguiente fórmula va a venir con eso, cuando hablemos de depuración. O sea, mira, interesante, la creatinina en orina también se dosa, sí. El urocultivo es otro análisis que puede haber. Bueno, el urocultivo es obligatorio cuando hay criterios de infección urinaria. Los criterios de infección urinaria pueden ser clínicos o no, pero tienen que haber cosas que le tienen que hacer sospechar, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene leucocituria más esterasa leucocitaria, más nitritos, en un examen completo de orina, definitivamente hay que cultivar eso. Están recontracantados. ¿Sí? Si yo tengo un paciente que tiene síntomas y tiene uno de estos tres, sobrado tengo que hacerlo. Entonces, esto nunca se olvide. Síntomas con cualquiera de esos tres, manda el urocultivo. Y si no tiene síntomas y están estos tres, manda el urocultivo. Pero tú ves que un pata dice, ¿no? Oye, doctor, ese paciente tiene bacteriuria y no tiene síntomas. Voy a mandar el urocultivo. ¿Qué va a salir en el urocultivo? Va a salir positivo, pero no tiene síntomas. Entonces, nunca manden a urocultivar eso es importante, ¿eh? No manden a urocultivo todos los que vean bacterias positivas. ¡Ay, bacteria positiva, hay que cultivar! No, hay que interpretar si esa bacteria es de ese cuerpo. Para que una persona bote bacterias en su cuerpo, de todas maneras va a salir positivo o los leucocitos, la esterasa o los nitritos. ¿Me entienden? Ahí le vas a creer de verdad. Si no es florazo, pues, ¿ya? Entonces, examen importante. Ahora mira, pruebas de función renal. Estas son pruebas, probablemente, ya que ahora su conocimiento renal está aumentando. Ahorita, su poder de usted de pelea está aumentando. ¿Ya? Pero ustedes van a llegar al internado y les van a preguntar, oye, ¿cómo está el riñón? Esa es la palabra que le van a decir. ¿Cómo está el riñón? ¿Y tú qué le vas a decir? Sí, está bien, tranquilo, está orinando. Ahí se responde. Cuando alguien te dice cómo está el riñón, quiere saber una prueba de función renal. Tenemos la prueba de función renal como se dice, menor fiabilidad. Y tenemos pruebas de función renal de mayor fiabilidad. Por ejemplo, un ejemplo. Doctora, ¿cuál es su nombre? De usted. Miriam. Iria.
La doctora Kiria está pasando visita, viene un médico asistente y le dice, doctora Kiria, el paciente de la cama 25, el señor Juan, ¿cómo está su función renal? ¿Y qué dice la doctora Kiria? Busca los exámenes y encuentra creatinina 1.2 miligramos por decilitro. ¿No? Ella dirá, 1.2. Y ella sabe que lo normal, siempre costaba salir de los laboratorios cuál es lo normal, ¿no? Lo normal te van a decir, no, una creatinina normal debe ser menor, ¿no? De 0.9. Para ese laboratorio, de repente otro laboratorio dice menor de 1, otro laboratorio dice menor de 1.1. Siempre guíanse del laboratorio, ¿no? Pero ese pata, mira, tiene 1.2 cuando en ese laboratorio debería ser menos de 0.9. Entonces, ¿cómo le debe responder la doctora Química? Doctor, no, es un paciente que es un paciente renal. ¿Cómo yo sé? ¿Por qué, doctora? Porque está elevada la creatinina. ¿Saben cuál es el problema? Miren acá estas flechas. Mira, mira. Esta es la función del riñón. Función del riñón. 0, 100. ¿Ya? Esta es la concentración de creatinina en el suero. Ahora mira, mira lo que sucede. Mira, cuando la función del riñón está en 100, está bien elevado, está acá, prácticamente, acá voy a dibujar la función, esta es función renal. Está bajando la función, ¿no? Está bajando la función. Está bajando la función. Cuando prácticamente disminuye 50% la función glomerular, comienza recién a elevarse la creatinina. Y mientras más va bajando, más se va elevando la creatinina. Pregunta para todos los muchachos que están hoy día reunidos aquí. La creatinina será algo que nos permita saber a tiempo cuando alguien se está dañando el riñón, ¿sí o no? No, porque se eleva cuando ya se cayó la mitad de la vaina. ¿Ya? O sea, ese paciente, ¿hace cuánto tiempo habrá estado dañándose, no? ¿Te das cuenta? Si la doctora aquí va a mirar el examen y le va a decir al doctor, doctor, el paciente es un paciente renal, ¿no? O sea, está elevando creatinina, está viviendo con menos del 50% de su función renal. Es como si viviera con un riñón, no allá. ¿Se dan cuenta? Ah, mucha máquina. Pero doctor, no me crea, porque es un examen de baja fiabilidad. Pero doctor, aquí, ¿por qué? No, no, es que ¿sabes qué pasa, doctor? Pero es chibolo. ¿Cómo se llama usted, doctor? Pero Percy, míralo. Es un tipo delgado, atlético. ¿Cómo es posible que Percy tenga unos puntos de creatinina, doctora Kiria? Sí, doctora, que yo pienso que Percy, elevó la creatinina no por su problema renal. ¿Qué crees tú? No sé, algo más hay. Pero la doctora Kiria se le acerca a Percy. Oye, Percy, ¿tú tomas algo? Ah, bueno, últimamente estoy tomando unos componentes vitamínicos que me han traído de Australia y con esto mejoro, son antioxidantes, con esto mejoro mi capacidad muscular, a mí me gusta surfear. Ah, y en eso miramos atrás de la tapa que dice creatina. O sea, quiere decir que tú no te puedes confiar de la creatinina, porque si bien la creatinina tu músculo lo produce, también podrías estar consumiendo por fuera. Entonces tú eres mosca y dices, sí, pues es que yo me estoy guiando nomás con el suero. Tengo que hacer algo mejor, dice la doctora Kiria. Entonces la doctora Kiria lo que va a hacer es esto, va a hacer algo más inteligente, va a decir, voy a medir la creatinina del suero y luego voy a medir cuando esa creatinina sale en la orina.
Así voy a saber cómo funciona este filtro. ¿No es cierto? Si sabemos antes de entrar y luego sabemos cómo sale, podemos saber qué pasó ahí. Algo pasó ahí. Exacto. Entonces la doctora Kiria dice, voy a sacar cuánta concentración tenemos acá de creatinina, cuánta concentración tenemos acá de creatinina, y con estas dos concentraciones, chévere, voy a poder saber qué pasó. Pero para eso tengo que saber cuánto orina, entonces tengo que hacer el volumen de orina. Pero para tener un dato estándar, vamos a hacerlo en 24 horas. Entonces, la doctora Kiria le dice a Percy, mira Percy, son 6 de la mañana, comienzas a llenar, acá tienes una botella de Inca-Cola de 3 litros, orina todo el día ahí, todo el día. Comienza a 6 de la mañana hoy día, orinas toda la mañana, toda la tarde, toda la noche. Hasta mañana 6 de la mañana cierras con taparrosca y ya no orines a ella, me lo traes. Yo voy a hacer el análisis. Entonces la doctora Kiria se encuentra que tiene viene Percy, le toman sangre para sacar la concentración de creatinina del suero. 2, de su botellón de orina, miren y calculan cuánto es el volumen de la orina. 3, sacan una muestra de la orina de Percy y sacan la concentración de creatinina en la orina. Perfecto. Con estos 3 valores ya podemos definirlo. Entonces hacen su fórmula, y ella dice, no, a ver, lo que he botado en la orina, ¿qué cosa representa de la concentración del suero? Y esto lo multiplicaré por el volumen de la orina. Como esto se va, concentración con concentración se va, la respuesta va a quedar en mililitros. Y por ahí le sale 120. Entonces, voy a decir que 120 mililitros es lo que vamos a ver en esta fórmula. ¿En qué tiempo? 1 minuto. Entonces la doctora Kiria dice, doctor, está normal, Percy, que su depuración es de 120 mililitros en un minuto. Ah, qué bien. ¿Y cómo llegó eso? No, y cuenta todo, ¿no? Le tomé muestra de sangre, muestra en la orina, el volumen de la orina en 24 horas. Ah, perfecto. Este es un examen más fiable para ver la función del riñón, porque al final lo que queremos ver es cómo chambea. ¿Cuál es lo que vemos en la función? La chambita que te hace, bueno. Pero yo puedo medir filtración, reabsorción, tengo que ver cómo está esa barrerita de filtración, a ver cómo trabaja, indirectamente, ¿verdad? Bacán. Otras pruebas son la urea y el ácido úrico, pero sobre todo la urea. ¿Qué pasa? Cuando un paciente tiene una insuficiencia renal aguda, la urea aumenta su reabsorción. Entonces, cuando tú ves que un pata tiene una urea bien elevada y una creatinina poquito nomás elevado, este es un cuadro agudo. Cuando tú veas que un paciente tiene una insuficiencia renal crónica, la urea se eleva y la creatinina también está bien elevada. Es una PEPA, por ejemplo, es una PEPA clínica. Oye, el paciente de allá, ¿qué tiene? Nacho hipovolémico. Ah, ok. ¿Y le están hidratando? Sí, doctor. ¿Cuánto es su creatinina? 1.3. Ah, ok. ¿Y la urea? Lo normal es menos de 80. Tiene 400. ¿Qué te dice? Está súper deshidratado. Hidrátalo nomás, tranquilo. Ahora otro caso. 15 señora. Es una paciente con lupus. ¿Cuánto está su urea? 520, doctor. Creatinina, 7.8. Ah, es crónica. ¿Se dieron cuenta? Interpretación de la urea con creatinina. Cuando vean mucha disociación, es más agudo. Cuando están iguales, 2 para arriba juntos, es crónico. No te pasa. ¿Ok? ¿Y cuál es la otra fuera de función? La fracción de excreción de sodio, el FeNA. ¿Cómo se halla el FeNA? Mira, cabrón. Mira el FeNA. Sodio en la orina multiplicado por la creatinina en el suero. Entre el sodio en el suero por la creatinina en orina. Multiplicado por 100. Siempre es así. Entonces todos ustedes van a aprender estos detalles, ¿no? Acuerden siempre que el FeNA, cuando es menor de 1, implica un daño prerrenal.
o sea, un estado de deshidratación previa. Y esta es la causa más frecuente de daño en el riñón, cuando tienes hipovolemia. Es lo más frecuente. Más de uno es cuando el daño ya está en el riñón. Renal, prerrenal. Doctor, ¿a todos los pacientes prerrenales deshidratados se le hace FENA? No. ¿Cuándo hacen los FENAs en la vida real? Cuando quieres asegurarte que la falla renal está establecida ya. ¿Por qué? Porque el FENA, ¿qué cosa es? Daño renal. Entonces, si tiene más de uno, positivo. Daño renal. Y si es menos de uno, doctor, podemos transformarlo. O sea, el éxito del FENA, ¿cuál es? Si hay un FENA menos de uno, tú lo hidratas y lo salvaste. Si es un FENA más de uno, así lo hidrates, el riñón ya está afectado. FENA más de uno es equivalente a decir necrosis tubular aguda. O sea, en otras palabras, ya fue el riñón porque se ha afectado. Lo bueno es que el riñón, a diferencia del corazón y el cerebro, las células se replican. ¿Entienden? Las células se replican. El corazón, el cerebro, las células mueren. Ya fue ya. En cambio, en el riñón puede recomponerse. Eso es lo chévere. Hay un momento tal que ya no se va a recomponer tampoco, porque ya se afectaron más cosas. Pero podemos aprovecharnos de eso. ¿Ok? Y miren esto. ¿Qué pasaría si Percy, que acaba de saber que es una persona que tiene una buena depuración renal, a pesar que su creatinina estaba alta, tiene buena depuración? Percy dice, ¿sabes qué? Kiara, quiero ver si mi papá, mi mamá, mis hermanos también tienen buena función como yo. Entonces, él va y le dice a sus papás, papá, ¿sabes qué? Busquen una botella de 3 litros, orinen todos 24 horas. Y su papá que le dice, estás loco. Papá, pero es que así es la mejor manera. Tienes que juntar tu orina 24 horas. No, estás loco, no quiero ser tontería. ¿Dónde su mamá? No, hijo, ¿cómo estás orinando? Hay una botella, ¿qué te pasa? Su mamá, es para, ¿por qué son así? Es importante que tienen que ver la función renal. No, no hacen caso. Llega al internado, le dice a todos sus pacientes del pabellón, señores, tienen que juntar su orina en botella. Bueno, oh, estás loco, tú no vas a juntar fuera, mi orina, me como tu cochino, ahí toda mi botella. Dice, pero yo sé cómo así ese caso. Entonces entra en una duda el juntar la orina. Entonces, en el año 70 se crea una fórmula, que es la fórmula de Crocot-Anghaut, que es la fórmula que nos va a acercar al valor de la depuración sin juntar la orina. Es una fórmula. Entonces, como es una fórmula, es la fórmula que te van a preguntar en el internado, que te van a preguntar cuando seas médico, en la residencia. Lo vas a tener que tener en tus fórmulas que más se va a usar. Entonces, la fórmula dice que si tú tienes un paciente, tienes que pedirle la edad. Luego, tienes que pedirle el peso. Luego, tienes que pedirle la creatinina del suero. Esto se multiplica por 72, que es una constante. Una vez un alumno me dijo, doctor, 72, ¿qué cosa era su edad? Pero su edad está arriba o su peso. No, esto es una constante, hermano. Así viene, el falla de fábrica viene de fórmulas. Ah, ok. ¿Y sabes qué? Son tan buena onda. Son tan buena onda las preguntas de examen ponte de residentado. Por ejemplo, mira, te estoy hablando de especialidad, de acá a unos años, que te dicen así todavía, mira cómo te preguntan. Hállame la depuración de creatinina de un paciente, miren, que pesa 60 kilogramos. 60 kilogramos. ¿Ya? El señor tiene 68 años. $68 años. ¿Y tú qué haces? Y es un paciente
Es una señora mujer, es una señora. Y tú dices, no, voy a hacer la fórmula. En tu mente te acuerdas. Mira cómo son de buena gente. 140 menos la edad, 68. Por el peso, 60. Entre la creatinina, ¿cuánto era la creatinina? 3. 3 miligramos por decilitro. Ya, entre la creatinina. Por 72. ¿Cuánto es 140 menos 68? ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale? 20. ¿20 qué? 20 mililitros por minuto. Y en las alternativas, ves en la A 20. Y tú emocionando, ¿qué haces? Bien, punto ganado. Pero te olvidaste de algo. Era mujer. Cuando es mujer, tienes que multiplicar todo por 0.85. Y así caen todititos los que hacen fórmulas de Kerckhoff. Todititos. Esto tienes que aprendértelo, ¿ya? Ahora, hay otras dos fórmulas, que es el MDRD6 y el MDRD4. ¿Qué significan esas cosas? Que una tiene 6 variables y la otra tiene 4 variables. Mira, en nefro, mientras más variables tienes, más te acercas a ese examen que le hicimos a Percy. ¿Te acuerdas que juntó su orina todo? Mientras más variables tienes, más te acercas a ese examen. Entonces la gente está evolucionando en las fórmulas. Por ejemplo, un MDRD4 toma creatinina en la fórmula, toma la edad, toma el sexo y toma la raza. Eso han preguntado en exámenes, por ejemplo. Dicen, ¿no? Un examen de la residencia en España, te ponen, ¿cuál no pertenece al MDRD4? Y te ponen ahí creatinina, edad, sexo, raza, talla. Así marca la lista. Un ejemplo. El D6. ¿Qué agrega el D6? Dos cosas. Balance ureico nitrogenado y albúmina. A lo que ya existía previamente. Entonces, mientras más variables le metas, más te acercas a ese examen de juntar la orina en 24 horas. ¿Y todo esto para qué, muchachos? Para hallar la función del riñón. O sea, todo lo que estamos hablando es para acércate a la función del riñón. ¿Y cómo vamos a aprender la función del riñón? Mira, te voy a hacer una cosa chiquita, ya rapidito, un viaje rápido para que te vuelvas experto acá. Mira, ¿qué es la tasa de filtrado glomerular? También conocida como depuración. Las personas tenemos que conocer nuestra tasa de filtrado glomerular. Todos. Entonces, el corazón, mira, el corazón normalmente bombea 5 litros de sangre en un minuto. De estos 5 litros, al riñón llega 1 litro. De ese 1 litro de sangre, mira, ¿qué porcentaje es glóbulo rojo y qué porcentaje es plasma? ¿Te acuerdas tú cuando hacías la práctica en el laboratorio en el primer año de medicina? Ponían 100 mililitros de sangre, los centrifugaban, los glóbulos rojos no se iban abajo, ¿y qué le decíamos? Hematocrito, ¿no? ¿Te acuerdas que decías 40 y esto de acá? 60. ¿Y esto qué es, doctor? El suero, te decía. Igualito el riñón, bro. Aplica la misma vaina. La coladera está ahí. Viene 1 litro de sangre. De este litro, 600 mililitros es plasma. Y 400 será sangre. Entonces, ¿tú vas a filtrar la sangre? No, pero eso no pasa. Pero si filtras, ¿qué cosa? El plasma. Eso sí filtras.
Entonces, eso se llama flujo plasmático renal, que se mide con una sustancia que se llama paraminipurato, que lo han preguntado en exámenes. El paraminipurato mide ¿qué cosa? Flujo plasmático renal. Esa vaina. Ahora, doctor, mira, de todo ese plasma que llega al riñón, todo se filtra, todo pasa por el glomérulo, pasa por los túbulos, todos los 600, doctor. No, ¿para qué vas a meter todos los 600? Si tú dices, ¿para qué voy a meter tanta agua si lo puedo concentrar y porque eso que concentro que pase, lo boto con toda la concentrada ahí? Pues el riñón es muy inteligente. Entonces el riñón dice, ¿no? Tengo toda esta vainaza y tengo estas cochinadas que están desperdigadas ahí. El riñón, una mosca, lo que hace es lo siguiente. Voy a concentrar, de acá voy a sacar un poquito de agua y acá está lo demás del agua. Ya, pero toda esta cochinada que está acá, lo voy a concentrar acá. Ya, esto que se filtre, esto no, si no tiene ya nada. Entonces, esto es lo que se filtra con toda la cochinada. ¿Cuánto es este porcentaje? La quinta parte. ¿Cuánto es la quinta parte de 600? 120 mililitros por minuto. Esto es la depuración renal, 120. ¿Se entendió clarito, no? Esa es la chamba del riñón. ¿Me preguntas? Como se va quedando, como va viniendo el plasma, todos se ven posando ahí, en el glomérulo. Y luego ahí comienzas a pasar al túbulo, pero ya pasa solamente la quinta parte de toda esa agua que había concentrada. Y luego ya adentro haces todo el proceso de reabsorción, secreción, con esa agüita que pasa. Entonces, una persona dice, mi depuración es 120 bacanas, pero van a salir diferentes tipos. Por ejemplo, la persona puede tener más de 90 de depuración, puede tener de 60 a 90, de 30 a 59, de 15 a 29, menos de 15. Entonces, hay estadios de daño renal. Por ejemplo, cuando un pata está que pierde albúmina, está perdiendo albuminuria, tú ya sabes qué es albuminuria, por ejemplo. Yo los llevo a ustedes, ya, vamos a estudiar, ya. Vamos a una rotación, saco un alumno de cualquier lugar y le digo, a ver, defíneme albuminuria. Y tú el toque. No, albuminuria es cuando más de 30 miligramos de albumina dentro de 24 horas. Ah, qué bacán, estás preparado. Y el otro alumno, no he repasado esa parte. Listo, la oportunidad es tuya. Entonces, imagina que tenga albuminuria y tiene albuminuria más depuración de 100. 100 no es normal, ¿no? Está menos de 120, ¿no? Pero es más de 90, ¿no? Sí. Entonces es un estadio 1. Cuando la depuración está entre 60 y 90, un estadio 2. Cuando la depuración está entre 30 y 59, un estadio 3. Cuando la depuración está entre 15 y 29, un estadio 4. Cuando la depuración está menos de 15, un estadio 5. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿dónde está la mayor cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica? De aquí para abajo, de 30 a 59. Acá están la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica. Por eso cuando ustedes dicen, define enfermedad renal crónica, es la depuración menor de 60 por más de 3 meses asociado a un daño renal. La pregunta es, define daño renal. Ejemplo, una de las causas, una de los marcadores de daño, ¿cuál es? Albuminuria. Entonces tú has definido, es una pregunta, muchachos, mira, ahorita ustedes, en tercer año, cuarto año, acaban de responder una pregunta del examen de especialidad. Ellos le dicen, ¿por cuánto tiempo define la enfermedad renal crónica? Más de 3 meses. ¿Depuración de cuánto? Menos de 60. Con presencia de un daño renal comprobado. Que lo más frecuente es albuminuria. ¿Puede haber hematuria? Hematuria. Así se definen los conceptos. Pero para que podamos entender esos conceptos patológicos, hay que entender esto, a la esencia clínica del paciente. ¿Ok?
La biopsia renal es otro elemento importante dentro del área clínica, ¿no? Mira acá, con ecografía, mira, con ecografía y pum, le pulsaron con un trucut, una aguja de biopsia, trucut. Tú disparas esa aguja, después la biopsia. Es una biopsia que se hace percutánea. Percutánea significa por encima de la piel. Percutánea, sin cortar, con punción. Con anestesia local y ecográfica. ¿Cuál es la complicación más común? Sangrado. La biopsia renal, chicos, no se le hace a todo el mundo, ¿eh? En realidad, la biopsia renal se le hace cuando tú desconoces verdaderamente cuál fue la causa del daño renal. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un paciente que tenga un síndrome nefrítico, nefrótico, que ya vamos a ver en patologías, sin enfermedad subyacente aparente, ¿no? Sin enfermedad, se permite diagnosticar el tipo de la glomerulonefritis, qué cosa ha dado. Una sospecha de un paciente con una enfermedad como nefritis lúpica podría ser. Un paciente que tenga un rechazo o disfunción al trasplante renal podría ser. Un paciente que tenga una lesión renal aguda inexplicable podría ser. Normalmente, de 100 pacientes que uno no sabe cuál es la enfermedad renal, ¿a cuántos se le biopsia? Menos del 5%. O sea, no van a biopsiar frecuentemente. Van a llegar al diagnóstico con los exámenes que hemos visto. Pero cuando tu enfermedad es una enfermedad que de verdad que no sabes qué cosa es lo que está causando, que el riñón sigue empeorando progresivamente, tienes que biopsiar para estudiar qué enfermedad es. De repente es una enfermedad inmunológica y puedes darle un fármaco para bloquear esa progresión de la enfermedad. ¿Sí? Para eso se biopsia. O sea, no se biopsia, chicos, para ser chismoso, ¿ah? A ver qué cosa será, voy a biopsiar. No, se biopsia porque tú ves que la depuración está cayendo. Y tú tienes que biopsiar porque tienes que saber la causa para darle un fármaco que bloquee la vaina y no lo siga dañando más. Ahí biopsiamos. Por eso que la mayoría de los casos no van a ver que hay una biopsia. Por eso te he puesto esos casos, ¿no? Lo más frecuente que en el hospital que se hace, mira, esto. Paciente nefrítico, nefrótico, que no saben por qué es nefrótico ni nefrítico. No sabemos, no tenemos ni idea de la biopsia. Y ya veremos que es el síndrome nefrótico y nefrítico. Entonces todo va a ir en concatenado, ¿no? Para que puedan ustedes dominar.